Muy buenas noches, maestra. Las propiedades del color y la síntesis del color. Mi nombre es José Isaías. Ley de los contrastes simultáneos. Esta ley fue enunciada en el año 1839 por lo que fue el químico francés Eugenio Michel Cherreul. Este fue conocido por la síntesis de ácido graso y su aportación a lo que fue la teoría del color. Establece que el color propio de un objeto no existe, sino más bien que depende de los objetos que los rodean. Este descubrió e investigó que el color, el efecto en sí no era el color, sino más bien la percepción del mismo cuando lo veían junto con demás objetos. Debido a esto, se establecieron las primeras reglas del efecto psicológico del uso del color. También establece que el cerebro humano exagera las diferencias para establecerla mejor, para reconocerla mejor, que es que si utilizamos dos muestras de diferentes tonalidades, aún la más, y la ponemos una al lado de la otra, la que es clara será un poco aún más clara, y la que es oscura será aún más oscura si la vemos por separado. O sea, cuando la vemos junta, se va a ver una gran diferencia. Ahora, en cambio, si la vemos por separado, vamos a ver una pequeña semejanza. Vamos a ver si podemos resumir un poco, porque es mucho contenido para el poco tiempo que tenemos disponible. En otro punto tenemos lo que es el contraste. ¿Qué es el contraste? El contraste es la contraposición o la oposición que existe entre una persona o cosa. Entonces, utilizando esa definición para nuestra rama, que es el color, podemos decir que el contraste es la diferencia notable entre un color y otro. Es lo que permite al ser humano distinguir cuando un color es frío, cálido, saturado, entre 7 tipos de contraste tenemos disponible. El número uno de ellos es el de tonalidad, que es el contraste que se utiliza cuando nosotros, o el contraste que se hace cuando nosotros utilizamos contraste con tonos puros sin variación en su matiz. O sea, cuando cogemos los colores tal cual como vienen y hacemos nuestra composición artística. Eso es un contraste de tonalidades. En este contraste la luz es clave para los colores. Los colores adquieren luminosidad adicionándole blanco y la pierden adicionándole negro. Es un contraste el cual nos permite a nosotros poder jugar con las matices de color. El siguiente es el de temperatura, y es donde el color es protagonista. Este consiste en contraponer los que son los colores de cálidos a fríos y de fríos a cálidos. O sea, es jugar desde un color suave a un color saturado y de un color opaco a un color brillante. El siguiente contraste que tenemos es el complementario. El complementario, así como su nombre lo dice, es utilizando los colores complementarios para dicha composición, que es uno de los contrastes más complejos de entender, pero también uno de los más importantes a la hora de diseñar un interior con fines de comercio. O sea, a la hora de hacer un diseño para una tienda, es un contraste que hay que tener muy en cuenta. Y es que cuando nuestro ojo, luego de mirar una zona con un color específico, al instante empezará a buscar lo que es su color complementario. Si no lo encuentra, entonces lo creará él mismo. O sea, si miramos el color amarillo, nuestro ojo automáticamente va a empezar a buscar el violeta, y si no lo encuentra, entonces lo va a crear él mismo y va a hacer la combinación de cómo se vería. Por eso es muy interesante. El siguiente es el de cualidad. Este es un contraste que se puede confundir con lo que es el contraste de luminosidad o de claro oscuro, pero la diferencia de este es que este contraste consiste en dos tonalidades solamente, uno suave y uno un poco saturado. Con esos dos tonos entonces se realiza lo que es la composición artística. En cambio, en lo de
el contraste de luminosidad viene desde blanco a gris. O sea, hay que hacer una gran variación en la matiz del color para entonces poder realizar la composición. En cambio, en cualidad, solamente con 2 variaciones ya se hace la composición. De proporción, una proporción adecuada, y el saber jugar con esa proporción va a ser lo que es un resultado eficaz y bonito para nuestra composición. O sea, saber jugar con la cantidad apropiada de los colores nos dará un excelente resultado. El punto es la armonía del color, que no es más que una combinación de colores cuyo objetivo es hacer una perfecta asociación entre los colores, que sea agradable. Tiene como fin crear una composición armoniosa, y esto permite el saber jugar con los colores primarios. El que sabe jugar con los colores primarios crea una excelente combinación de colores y una excelente armonía del color. En otro punto tenemos lo que son los esquemas del color. El número 1 tenemos el monocromático. Lo voy a resumir ya, pues ya tenemos muy poco tiempo. Tenemos monocromático, que consiste en una sola tonalidad y hacer una variación en sus matices con un solo. O sea, si tenemos azul, ya sea adicionándole negro o blanco, hacemos una variedad en sus matices y realizamos nuestra composición. Es cuando vemos un arte con un mismo color, pero con diferentes tonalidades, con diferentes matices en sus tonalidades. También tenemos el esquema complementario, que es que los colores complementarios pueden llegar a ser y crear una composición elegante y sutil, sin que resulte ser muy agobiante a la vista. Contraste análogo, que consiste en la tonalidad que aparece una al lado de la otra. Lo vemos mucho en lo que son los caminos en el campo, los caminos rurales, en las olas del mar, en la orilla del río. Son todos, los esquemas análogos son todos aquellos cuando vemos muchos tonos de color uno al lado de los otros juntos. Que esa función hace lo que es una composición artística hermosa. Tenemos el precomplementario, que no es más que los colores realizando. Este se realiza con lo que estos colores opuestos, pero seleccionando una matiz principal. O sea, dos colores adyacentes y una matiz principal. También contamos el triádico, que es una composición artística con lo que es el triángulo equilátero, nuestro círculo cromático. También tenemos el rectángulo, el cuadrado, entre otros. Una imagen residual es la aparición fantasmal pero luminosa del color complementario. Es cuando nosotros observamos una luz fijamente y luego pasamos a una zona no coloreada y donde no haya luz, y vamos a ver ese reflejo y esa sensación visual que producimos. Tiene impactado a muchos científicos hoy en día. Atributos del color. Cada color tiene su propia apariencia basada en 3 atributos, que son tono, saturación y luminosidad. Cuando nosotros conocemos estos 3 atributos, podemos nombrar específicamente un color y así también podemos distinguirlo de los demás. ¿Qué es el croma? El croma es la saturación, mide lo que es la intensidad o la opacidad de un color. Esto lo vemos mucho cuando queremos jugar con nuestras combinaciones artísticas. ¿Qué es la luminosidad? Es el grado de luz o de claridad que adquiere un color. Y por último, ¿cuál es el valor del color? Es la proporción de luz que se le atribuye a un color, y así tiene como su variación tono. Por último, ¿qué es el tono? Tono es cómo nosotros los seres humanos llamamos un color, nombramos un color. A eso se le llama tono.